y no lo voy a hablar desde el punto de vista biológico, si son ascomicetos, basilomicetos, sino un poco más desde el término, desde el punto de vista médico, y en hongos invasivos o no invasivos. Y en esta clase vamos a hablar de hongos invasivos, así que los vamos a dividir en levaduras, que las dos más importantes van a ser las cándidas y las especies de criptococos, incluyendo criptococos neoformans y criptococos gattii, los hongos filamentosos dimórficos, que son térmicos, que pueden cambiar, depende en dónde estén, si es que están en temperatura ambiente, normalmente son eh, filamentosos, y si esa temperatura corporal a 37 grados se convierten en levaduras. Más importantes, paracoccidiomicosis y tararomicosis. Y también hay los hongos filamentosos monomórficos que no cambian, pues, los que tienen las hifas septadas y los que no tienen las hifas septadas. En las hifas septadas hay dos grupos grandes, unos que son las hifas pigmentadas, que se llaman demateáceos, y los que no tienen las hifas pigmentadas, que son los transparentes, que es más importante corales. Aparte de todos estos grupos, tenemos los neumocistis, que son completamente diferentes al resto de los hongos, porque su estructura celular y de la pared celular es completamente diferente a los de... Como ven aquí, tenemos desde la parte izquierda, tenemos la composición de la pared celular de una cándida, mientras que completamente a la derecha, la pared celular de una histoplasma. Entonces, lo que ven en la cándida, a ver si es que puedo poner un puntero. Laser pointer. Ok, lo que ven aquí en la cándida, tienes la membrana celular. Esto viene a ser un ergosterol. En vez los hongos, a pesar de ser eucariotas, en vez de utilizar colesterol como lo hacemos nosotros los animales, utilizan ergosterol. Después de la membrana celular tienen una parte delgada de quitina que le da una mayor rigidez a la pared celular, y esto es universal en todos los hongos excepto en Pneumocystis, y por eso es que Pneumocystis está no clasificado como un hongo por mucho tiempo. Pero bueno, por la falta de quitina. Pero bueno, luego de la quitina va a haber una capa de glucanos, que pueden ser 1,3 beta-glucano o 1,6 beta-glucano, y después hay unas proteínas que se llaman GPIs, que añaden un link entre los glucanos y los manans, que son, por ejemplo, galactosilomanam o galactomanam, como en las pergilus. La importancia de esto es que le da mucha, mucha estabilidad a la pared celular, y le permite a los hongos tener mucha resistencia a las áreas donde puedan vivir. Por ejemplo, en los hongos térmicos como el histoplasmosis o blastomicosis tienen una pared muy, muy gruesa de alfa 3 glucanos y uno alfa 6 glucanos, que les permiten estar en áreas con baja humedad y sobrevivir sin mayor problema. Esto, digamos, la pared celular es bastante importante porque le da, digamos, ayuda a la patofisiología de cada hongo. En el caso de criptococo, por ejemplo, ven que es muchísimo más gruesa la pared celular porque tiene una capa externa de galactosilomanán o GalXM o glucuronosilomanán, pues el GXM. El GXM es lo que nosotros conocemos como el antígeno de criptococo. Esta pared celular es muy, muy gruesa, y cuando está en el sistema nervioso central puede completamente obstruir eh, el sistema de drenaje y llevar a hidrocéfalos severo.
La pared celular también es muy importante entenderla y por favor, esto es solamente como para que puedan tomar notas en esta figurita, no se la tienen que aprender. La pared celular también les ayuda a entender cómo funcionan los antifúngicos. Por ejemplo, empiezan con el acetilcoenzima A, se produce escualeno y después del escualeno terminan, si es que fueran un animal, en colesterol, si son un hongo, terminan en ergosterol. El ergosterol termina en la pared y le da rigidez a la membrana. Ok. Los azoles, por ejemplo, fluconazol, itraconazol, posaconazol, isavuconazol, etcétera, inhiben la producción de ergosterol y por lo tanto generan que la pared celular sea muy débil y terminan lisando al hongo. Los polienos, como la anfotericina B o la nistatina, se unen al ergosterol y generan un poro que lleva a la pérdida de iones y la lisis de la pared celular. Por otro lado, tenemos la producción de 1,3 glucanos a través de la FCK o glucan sintasa. Las equinocandinas, por ejemplo, como micafungina, anidolafungina, resafungina o caspofungina, inhiben la producción de 1,3 beta-glucano y por lo tanto la pared celular se vuelve también mucho más débil y lleva a la lisis de las células. No voy a mencionar todos, lo pueden ver en las diapositivas, pero esto les puede ayudar un poco cuando tengan que ver pacientes, dónde funciona uno, dónde funciona el otro, y si es que ya saben más o menos cómo es la composición de la pared celular, en cuál va a funcionar una medicina versus otra. Pero una de las partes importantes que a mí me parece fascinante con respecto a la composición de la pared celular es que nuestro sistema inmunológico los puede detectar. Ok, entonces, estoy seguro que les han ya mencionado sobre el sistema inmunológico innato, en el cual el sistema inmunológico, digamos, PRR es el lado humano y PAMPS es el lado del patógeno. Entonces, estos son los Pathogen Associated Molecular Patterns o patrones asociados a patógenos y por otro lado nosotros tenemos los receptores. Entonces, en los patógenos, por ejemplo, en los patrones de patógenos tenemos los manams, que pueden ser el glucuronosiromanam o el aspergillus galactomanam, las betoglucanos o la quitina. Y nuestro cuerpo va a identificar a estos dependiendo de diferentes receptores. Y la idea es la siguiente. eh, Estas paredes celulares son conservadas a nivel de diferentes grupos de patógenos, ya sean, por ejemplo, bacterias, eh, protozoarios o hongos. Entonces, nuestro cuerpo ha evolucionado, digamos, el sistema inmunológico ha evolucionado a entender, sin necesariamente saber si esto es un aspergillus o si es un criptococo o lo que fuere, simplemente tiene que saber esto es un hongo, esto no es normal y tengo que atacarlo. Entonces va a reconocer esos patrones de patógenos y va a decirle al sistema inmunológico, ok, desarrolla este tipo de evolución adaptativas, así lo puedes eliminar. Entonces, por ejemplo, si es que tenemos un hongo que es muy grande, por ejemplo, un aspergillus, evidentemente, esto es un hongo filamentoso que puede tener, digamos, multicelular. Entonces, un solo macrófago o un solo célula del sistema inmunológico no va a ser capaz de eliminarlo. Vas a necesitar una respuesta inmunológica coordinada mucho más grande para poder eliminar ese patógeno. Entonces, ¿cómo lo haces? Digamos, tienes que tener muchos neutrófilos que puedan rodear a la hifa y matarla. Entonces, cuando uno ve a un aspergillus, nuestro sistema inmunológico el sistema innato lo reconoce y le tiene que decir al sistema adaptativo, oye, esta es una hifa grande, por lo tanto tienes que desarrollar un sistema inmunológico TH17 que va a ser prioritariamente de neutrófilos. Mientras que si es que ves, por ejemplo, un neumocistis, que es un unicelular muy pequeño, vas a necesitar una respuesta TH1 porque van a ser los macrófagos quienes van a eliminar. Entonces, el sistema inmunológico tiene que saber rápidamente diferenciar estos,
estos patrones. Entonces, por ejemplo, eh, el patrón con beta-glucano es reconocido por la dectina 1 y lleva a la producción de células de citoquinas proinflamatorias e internalización del hongo. Entonces, eso va a ser básicamente, más preordinariamente, una TH1. Mientras que si vemos en patrones mucho más grandes, como por ejemplo dectina 2, que reconocen alfa-mananos, van a producir más fagocitosis y producción de reactive oxygen species y van a neutralizar el patógeno de esa manera. Entonces, entender un poco cómo es la pared celular y el interplay que hay entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa lleva a entender básicamente también cuáles van a ser los mecanismos por los cuales vamos a eliminar el virus. Entonces, entre la interacción en el sistema innato y adaptativo van a haber tres señales. La señal uno va a ser cuando se añade el TSR, que es el receptor de las células T, y el complejo de mayor de histocompatibilidad. La segunda es cuando hay las señales coestimulatorias y la tercera es la diferenciación. Y la diferenciación es básicamente por qué tipo de PAMP y PR han sido activados y así la célula T sabe a qué se tiene que diferenciar. Los mecanismos pueden ser súper complejos y hemos llegado a un momento en la medicina en donde cada una de estas moléculas pueden ser bloqueadas. Yo me acuerdo cuando estaba en el 2003 o 2004 y leía sobre esto y sonaba súper esotérico y bueno, veintipico años después, muchas de estas moléculas pueden ser bloqueadas y son rutinariamente bloqueadas en algunos de nuestros pacientes, ya sea con trasplantes o con autoinmunidad. Entonces, entender cómo son las cascadas pueden ayudarnos a saber qué enfermedades pueden los pacientes tener. Y esto fue descrito de una manera muy interesante en el 2000, en la primera década de los 2000. En el 2009 sale, por ejemplo, este artículo en el New England, que en ese entonces yo era estudiante y me pareció fascinante, en el cual describen que la deficiencia de la lectina 1 llevaba a una proliferación gigante de hongos y, por ejemplo, en pacientes con deficiencia de interleuquina 17 llevaba a que los pacientes tengan este desarrollo tremendo de enfermedad mucocutánea por cándida. Y cuando uno ve la cascada de activación de la dectina 1, básicamente todo empieza en dectina 1, CART19, SIC, que es Splinter Kinase, luego CART9 y luego de frente al núcleo. Entonces, si es que uno pierde, por ejemplo, CART9, básicamente pierde toda la diferenciación de la detección de dectina 1 y uno no puede reconocer hongos superficiales. Estos pacientes entonces, como no pueden reconocer los hongos, ellos pueden rápidamente penetrar y generar dermatofitosis sumamente severas. Lo pongo como ejemplos de cómo el sistema innato puede fallar y llevar a enfermedades fúngicas importantes. Esto es una representación sencilla del sistema adaptativo, de las cuatro partes más importantes de las células T. Evidentemente, esto ha cambiado. Tenemos células TH9, T foliculares y subdivisiones de estos. Pero, digamos, desde un punto de vista esquemático, esto es fácil de entender. En las células TH1, uno va a buscar son patógenos intracelulares o pequeños, en TH17 patógenos grandes que requieren de neutrófilos y en TH2 usualmente no ayuda en enfermedades fúngicas y al revés suele estar asociado al desarrollo de aspergilosis broncopulmonar alérgica y otros tipos de alergias asociadas a hongos. Los mayores factores de riesgo para desarrollar hongos, evidentemente, va a ser inmunosupresión, pero no solamente ello, sino que también tiene que ver con la pérdida de algunos de nuestros mecanismos de defensa más primordiales, como por ejemplo la piel, las mucosas. Entonces, cuando uno está en estado crítico en cuidados intensivos, uno va a tener líneas centrales, está en antibióticos de amplio espectro, lo cual destruyen nuestro microbioma y llevan a problemas con la mucosa gastrointestinal.
lo cual genera mucositis y permite que los hongos puedan penetrar a través del tracto gastrointestinal. Todo esto lo podemos resumir en un solo slide entre una persona que no tiene ningún tipo de inmunosupresión clásica, pero que puede estar débil, hasta un paciente que tiene inmunosupresión muy, muy severa, como por ejemplo trasplante hematopoyético, trasplante de órgano sólido, neutropénico, le falta un vaso, ya tenga digamos, infusión de CAR-Ts o depresión de células B. Y tenemos cosas que están en el medio, pacientes con VIH avanzado y VIH muy, muy avanzado. Entonces, empecemos con candidiasis, que es por lejos la enfermedad fúngica más común en el mundo. Es una levadura comensal, está en todos nosotros, está presente en todas nuestras mucosas y tiene dos tipos de patología, la no invasiva y la invasiva. En la no invasiva tenemos, como es por ejemplo, una candidiasis oral y esofágica, pero puede haber también, por ejemplo, vaginitis en mujeres que reciben tratamiento antibiótico para, qué sé yo, infecciones urinarias y tener una vaginitis candidiásica es muy, muy común. O en niños en rash de pañal. Pero lo que nosotros vemos en el hospital son más comúnmente las enfermedades invasivas, como candidemia o compromiso de órganos, ya sea endocarditis, meningitis o abscesos. Y como les decía, los factores de riesgo más importantes para desarrollar candidiasis es la presencia de fallas en nuestros sistemas más elementales de protección. Por ejemplo, si es que ha habido una disrupción de la mucosa gastrointestinal, ya sea por una cirugía o por quimioterapia, por ejemplo, o, por ejemplo, si tenemos un catéter central en donde está la cánula y puede generarse un biofilm por cándida. Todo esto lleva a la penetración de la cándida a través de los vasos sanguíneos, como lo ven aquí, y una vez que ya está en la sangre se puede ir a cualquier lado. Candida albicans sigue siendo la especie más común a nivel mundial y respecto de en qué área nos encontremos. Inclusive en Perú, por lo menos entre 60 y 70% de las cándidas siguen siendo albicans. Pero hay un cambio bastante fuerte a las últimas décadas, en donde Candida glabrata está subiendo rápidamente y están empezando a aparecer otras cándidas que son sumamente preocupantes, incluyendo Candida auris, que ahora está entre la lista de los 10 hongos más importantes a nivel mundial debido a su resistencia. La candidiasis en pacientes con trasplantes de órganos sólidos es por lejos mucho más común que cualquier otro tipo de hongo, como lo ven en esta gráfica, y la mayoría de infecciones ocurre durante los primeros 3 meses. Durante los primeros 3 meses los pacientes siguen en el hospital, tienen mucha disrupción ya sea del tracto gastrointestinal, o tienen catéteres, o están intubados, o básicamente están en estado crítico y por lo tanto el riesgo de tener infecciones con cándida incrementa. En pacientes con células hematopoyéticas, en cambio, las infecciones por cándida son la segunda más común, mientras que la aspergilosis es la más común. Y básicamente eso se debe a que durante las primeras 3 a 4 semanas tienen un periodo en donde no tienen ningún tipo de defensa granulocítica. No hay neutrófilos y por lo tanto hongos filamentosos grandes como la aspergilosis pueden crecer rápidamente sin mayor control. La otra levadura que es sumamente importante es la criptococosis. Estoy seguro que ustedes van a ver criptococosis durante su entrenamiento médico y cuando practiquen, indistinto de en qué carrera estén. Y bueno, en el ciclo de vida, digamos, ya sea a través de pichones, para Cryptococcus neoformans, o gatos, o koalas, por ejemplo, para Cryptococcus gatii. am, Nosotros inhalamos la levadura y inicialmente va al pulmón. Una vez que la levadura crece en pulmón, se puede ir si es que hay una deficiencia en el sistema inmunológico, ya sea porque no hay producción suficiente de interferón
gamma o interleuquina 6, que básicamente estamos hablando de una respuesta TH1. Entonces, por lo tanto, los macrófagos no pueden eliminar el criptococo y se va a otras partes del cuerpo. Algo que es importante recordar es que en la respuesta TH1 y primordialmente para criptococosis se necesita de GM-CSF para tener un buen control. Los pacientes que tienen anticuerpos contra GM-CSF, que son muy extraños pero existen, eh, tienden a desarrollar Cryptococcus neoformans, particularmente por Cryptococcus gattii. Entonces, si es que en algún momento de su carrera ven a un paciente que no tiene aparentemente ningún riesgo de ningún problema de inmunosupresión clásico, pero tiene enfermedad criptococócica, piensen en anticuerpos contra GM-CSF o anticuerpos contra interleuquina 6 o autoanticuerpos contra interferón. Esos son los más comunes en ocurrir llevando a criptococosis. Y una de las cosas súper interesantes en criptococosis, y esto es un gráfico que fue creado ya hace por lo menos más de 20 o 30 años por Lian Pirovsky y Arturo Casadeval, en el cual utilizan este gráfico de cuán fuerte es tu sistema inmunológico y cuánto daño puede haber en el paciente. ¿Ok? Cuando el sistema inmunológico básicamente está en el medio, digamos, un paciente que tiene sistema inmunológico normal, usualmente uno está protegido. Cuando el sistema inmunológico es muy, muy débil, uno puede tener una invasión fúngica muy fuerte. Por ejemplo, en criptococosis tienen una afinidad a la oligodendroglía y utilizan algunos de los de las grasas que existen en nuestras neuronas para crecer fácilmente y por lo tanto tienen mucha afinidad de ir al cerebro. Pueden generar meningitis muy severas y usualmente tienen una mortalidad muy alta o casi universal si es que no son tratadas. Por otro lado, completamente contrario, en pacientes que tienen una inmunidad muy, muy fuerte contra criptococosis, pueden generar un daño tremendo contra los detritos de criptococosis en algo que se llama síndrome de respuesta inflamatoria postinfecciosa o PIRS. O, por ejemplo, en pacientes que tienen HIV y que tienen reconstitución del sistema inmunológico, desarrollar IRIS. Pero bueno, digamos, eso ya es un poco más de manejo y son cosas que lo veo usualmente en los infectólogos. Luego pasemos a hongos dimórficos, que son mis favoritos, y hablemos principalmente de Histoplasma capsulatum. Histoplasma capsulatum, en realidad es histoplasma. El nombre capsulatum está cambiando. De hecho, ahora existe Histoplasma capsulatum sensu-stricto, que fue la cepa original que se descubrió en Panamá. Y las cepas que existen en Estados Unidos son Mississippiensis y Ohioensis. Y en Sudamérica tenemos principalmente la sudamericana. Pero en líneas generales los vamos a seguir llamando Histoplasma capsulatum como grupo en general. Lo que ven aquí se ve muy bonita la levadura, casi como un timón de barco. Tienen separación por digamos, un espacio muy, muy pequeño cuando cuando la levadura se va separando. Y usualmente tienen entre 2 a 4 micrones, entonces los pueden ver dentro de los macrófagos como puntos muy, muy chiquitos. Coccidioicomicosis es un hongo mucho más grande y en vez de generar estas levaduras pequeñas con very narrow budding, lo que genera en el cuerpo son esférulas. Son estos complejos enormes donde tienen los esporangioforos adentro y son entre 20 a 60 micras el tamaño de las esférulas, muchísimo más grandes. Y blastomicosis, que es muy inusual, por lo menos en Perú, en Latinoamérica, a pesar de que sí existe, son otras levaduras tienen bastante semejanza con histoplasma, pero son un poco más grandes, usualmente entre 8 a 30 micras, y tienen la separación entre las levaduras, usualmente cuando hay la gemación, tienen una base muchísimo más ancha. Eso es un mapa que hice
sobre digamos, la epidemiología de histoplasmosis a nivel mundial. Y cuando nos enseñaban inicialmente de histoplasmosis, uno pensaba principalmente en Estados Unidos, en el valle de Ohio y Mississippi. Pero cuando uno ve la epidemiología, en realidad, esto es una zona bastante concentrada de histoplasmosis, acá es donde vivo yo, pero en líneas generales está diseminada en todo el mundo y hay áreas de Brasil, como Amazonas, Recife, Natal, que son que inclusive tienen una incidencia de histoplasmosis mucho mayor a lo que es en Estados Unidos. En Perú eh, hay algunos estudios pequeños en pacientes con HIV, en donde se demuestran que en pacientes con HIV avanzado, aproximadamente 10% pueden tener eh, serología positiva para histoplasmosis. Esto lo presentaron el año pasado no, perdón, este año en ISHAM. Gente de Tropicales presentó sus resultados. Y entonces, digamos, la idea de que histoplasmosis no es tan común en Perú no es correcta. De hecho, es muy, muy común en Perú. Y el principal problema que tenemos es la falta de diagnóstico, porque no tenemos los reactivos para hacer un diagnóstico rápido o un diagnóstico digamos, certero. Y necesitamos muchísimo de cultivos y de histopatología, los cuales tienen una sensibilidad bastante baja en estos pacientes o son muy costosos. Y la infección por histoplasma en realidad es fascinante. Cuando inicialmente tenemos la IFA digamos, en el medio ambiente, tenemos el hongo filamentoso, con macroconidias y microconidias. Y nosotros lo que hacemos es aspiramos las microconidias y una vez que las microconidias estén en el cuerpo, no solamente por el cambio de temperatura, sino también por los cambios de nutrientes, va a activar algunos de sus genes, incluyendo el RIP, y va a cambiar de microconidia digamos, de ser un filamentoso a una levadura. Y los surfactantes van a ser nuestra primera línea de defensa, en el cual van a bloquear el crecimiento de las levaduras. En la mayoría de pacientes o en la mayoría de personas, esto es suficiente para que la histoplasma no pueda crecer en el cuerpo, pero en algunas personas no lo es y siguen creciendo. El macrófago tiene que reconocer, como les mencionaba, dectina 1 y betaglucano tienen que reconocerse y una vez que lo hacen, la levadura es digerida por el macrófago. Pero la levadura evidentemente no quiere ser digerida por el macrófago, entonces tiene algunos mecanismos de escape, como la destrucción de 1,3-betadiglucano, y de esa forma no es detectado por la dectina 1. Y una vez que crece, dentro del macrófago también puede bloquear las especies reactivas de oxígeno a través de la producción de catalasas y también puede hacer un cambio, bloquear la producción de TNF-alfa y interleuquina 6, lo cual lleva el bloqueo de la formación de granulomas, que es primordial para el crecimiento de histoplasma. Pero entonces, si ves que vemos cuáles son los mecanismos importantes para el control de histoplasma. Uno, surfactante. Entonces, pacientes con enfermedad pulmonar pueden tener problemas en manejar histoplasmosis. Y segundo, pacientes que tienen, por ejemplo, bloqueo de TNA-alfa, si es que tienes, qué sé yo, artritis reumatoide o algún otro enfermedad inflamatoria en el cual utilizas uno de estos mecanismos, no vas a poder formar más granulomas y por lo tanto vas a tener problemas con histoplasmosis. Muchos de estos pacientes, por ejemplo, en los que tienen TNF-alfa o trasplante de órgano sólido, van a tener histoplasmosis diseminada, al igual que en pacientes con HIV. Y la mortalidad usualmente es baja si es que es tratado, pero si es que no reciben tratamiento, la mortalidad puede ser fácilmente 1 de cada 3. Vayamos con algunos casos. Tenemos una paciente de 38 años con trasplante de células hematopoyéticas. Se encuentra completamente neutropénica. Tiene fiebre persistente a pesar de los antibióticos y llaman a enfermedades infecciosas. Entonces, el paciente ha ingresado para trasplante de médula. Todavía no ha injertado, por lo tanto se encuentra completamente neutropénica. Tiene fiebre persistente y tos
a pesar de los antibióticos, y se le toma una radiografía, perdón, una tomografía torácica. Esta es una clásica tomografía que pueden ver en pacientes con enfermedad fúngica y trasplante hematopoyético. Y lo que ven es un nódulo, por ejemplo, acá. Bueno, en realidad ya esto casi que no es un nódulo, sino una masa, pero en fin, desde el punto de vista didáctico, digamos que es un nódulo. Y lo que ven alrededor es este halo, digamos, lo que ven es ground glass opacities alrededor del nódulo. Y lo que esto representa es la invasión del hongo a través de las paredes eh, de los vasos sanguíneos que lleva a rotura y hemorragia. Entonces, lo que ven acá es destrucción completa del parénquima por el hongo y alrededor hay una hemorragia. Cuando esto sigue avanzando, lo que va a ocurrir es necrosis al centro del nódulo y ven acá una cavidad. Y esto es la clásica presentación de un paciente con aspergilosis. Y una de las preguntas clásicas en pacientes con aspergilosis es la histopatología, en donde se pueden ver las hifas diferenciándose en ángulos de menores de 90 grados, usualmente pueden ser de 45 grados, y se pueden ver los septos muy, muy claros acá. Ahora, como esto es relativamente teórico, porque muchas veces cuando se hace el corte en la histopatología, depende uno cómo haga, cómo esté el ángulo o si hay tracción a la hora que se corta, si es que se puede llegar a ver realmente estos ángulos y muchas veces es difícil inclusive para los patólogos diferenciar si es que es correctamente un aspergillus o un hongo hialino versus un mucorales. Pero desde el punto de vista teórico, esto es como se debería ver una aspergilosis. Entonces, nosotros inhalamos la aspergillus, como les mencionaba, y hay una invasión de las hifas a través de los vasos sanguíneos, lo cual lleva a la destrucción del nódulo central y alrededor va a haber la zona hemorrágica. Y cuando va avanzando, vas a tener una cavidad y adentro va a seguir creciendo el hongo y va a generar una pelota que también se llama bola fúngica. Ahora, digamos, la invasión de Aspergillus va a tener diferentes estadiajes. La primera va a ser una rápida, va a ser la penetración del hongo, una rápida respuesta a través de neutrófilos, y la segunda respuesta va a ser a través del sistema inmunológico adaptativo. Esta respuesta de neutrófilos va a estar fallada, por ejemplo, en los pacientes que tienen trasplante de médula ósea, que todavía no han injertado, porque básicamente no tienen neutrófilos, y en los pacientes con ya sea órgano sólido o trasplante de órgano hematopoyético en estadiaje más avanzado, cuando ya tienen neutrófilos a nivel sistémico, pero igual sus células T no están funcionando bien. Al igual que en Cryptococo, esta gráfica hecha por Arturo Casadeval y Liam Pirowski funciona súper bien. En los pacientes que tienen un sistema inmunológico normal, van a tener una enfermedad asintomática o una infección asintomática, básicamente colonización o un hongo saprofítico. Básicamente está en el sistema respiratorio sin haciéndole ningún chongo a nadie. Cuando tu sistema inmunológico está muy, muy bajo, entonces, digamos, bueno, en este gráfico está al revés. Si es que tu sistema inmunológico está muy, muy, muy débil, entonces pueden invadir y generar infección y destruir, digamos, todo el parénquima, mientras que completamente para el otro lado, cuando el sistema inmunológico es muy, muy fuerte, lo que vas a tener es una alergia al hongo. Entonces, Aspergillus es fascinante porque por un lado, en pacientes que tienen demasiado inmunosupresión van a tener enfermedad invasiva y por otro lado, los pacientes que tienen mucha inmunología en contra del Aspergillus van a tener alergia a aspergilosis y el manejo es absolutamente diferente, evidentemente. Entonces, acá ven una aspergilosis invasiva, acá va a haber una forma saprofítica
y al otro lado, completamente al otro lado, una aspergilosis broncopulmonar alérgica. Veamos otro caso. Una paciente mujer de 62 años con diabetes, insulino dependiente, pero como solemos ver muchas veces, lamentablemente, en nuestras clínicas, con pobre adhesión al tratamiento. Tiene una hemoglobina glicosilada de 13,4 y ingresa con dolor facial y visión borrosa. Además, el día del ingreso presenta apoptosis del ojo derecho y se le toma una tomografía de cabeza y lo que ven acá es la presentación de la paciente. Lo que pueden ver es el ojo derecho claramente tiene una proptosis, hay inflamación. Bueno, esto es una resonancia, no una tomografía, pero en fin. Ven una inflamación del nervio óptico, hay inflamación también del globo ocular y proptosis. Inclusive la forma del globo ocular ha cambiado y se ve destrucción ósea en esta imagen. Esta es la clásica presentación de pacientes con mucor. Como ven aquí en el lado derecho, esta es una IFA de mucor y no se pueden ver los septos a diferencia de pacientes con aspergilosis. Y otro punto claro es que el ancho de las IFAs es muchísimo mayor a las IFAs de aspergillus, que son mucho más delicadas y finas. Y el ángulo en el cual se separan, en este caso, son de 90 grados. Ahora, como les mencionaba, esto es solamente desde el punto de vista teórico. Muchas veces en patología es difícil de discriminar unos versus otros. En pacientes que ya están recibiendo tratamiento, por ejemplo, las paredes celulares del hongo son mucho más débiles y por lo tanto pueden hincharse porque no pueden resistir los cambios osmóticos y pueden hacer que sea difícil diferenciar, por ejemplo, un mucor versus un aspergillus porque los dos se van a ver hinchados y una hifa gorda. Pero digamos, desde el punto de vista teórico, acuérdense, aspergillus, ángulos agudos, conceptos, mucorales son ángulos rectos y son hifas gordas sin septos. Los tipos más comunes de mucorales van a ser Rhizopus, mucorales y Rhizomucor. Y después ya hay cientos de otros, inclusive Absidia, Culingamela. Pero en línea general los únicos que se tienen que aprender son Rhizopus y Mucor. Los, Interesantemente, los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de mucor no es tanto pacientes con órgano sólido o trasplante hematopoyético, sino en diabetes. Un tercio de los pacientes presenta diabetes. Esta revisión fue antes de la epidemia de COVID y el uso indiscriminado de esteroides. Ah, pero bueno, digamos, en los últimos 5 años hemos visto mucho más post-COVID, mucormicosis que con diabetes, pero digamos, en líneas generales, y ahora que es la epidemia bueno, la pandemia de COVID, y ahora estamos en, una, en un momento más como de endemicidad y no se usa tanto esteroides como se usaba antes. Esto va a ser básicamente lo que van a ver ustedes más en pacientes con diabéticos. Y usualmente la presentación más común es pulmonar, ah, pero también van a tener un grupo muy, muy grande. O sea, pulmonar más o menos es un quinto a un cuarto. Y tenemos rinocerebral, em, sinusitis sinuorbital en prácticamente un tercio o casi la otra mitad. Y una de las cosas que es fascinante en cigomicosis es que estos hongos requieren muchísimo de hierro para poder crecer. Y ese es uno de los motivos más importantes por los cuales los pacientes con diabetes no controlada desarrollan mucorales. No es tanto por el uso indiscriminado, perdón, por tener la glucosa tan alta, sino tiene que ver con el metabolismo del hierro. Los pacientes que tienen diabetes no controlada usualmente tienen ferritina alta y tienen niveles de hierro intracelular bastante altos, lo cual lleva a que los hongos puedan crecer súper bien, perdón, los mucorales puedan crecer súper bien y tengan la capacidad de penetrar fácilmente a través de las mucosas,
lo cual lleva a invasión y destrucción celular. Estas son otras imágenes en pacientes con mucormicosis y lo que ven acá, por ejemplo, esa es una clásica sinusitis por mucorales. Acá se ve una sinusitis pero con destrucción del hueso y la formación de un absceso. En este caso se puede ver un halo, lo que le llamamos nido de pájaro o un halo invertido, en el cual ves la invasión del hongo y lo que va dejando atrás es muerte celular, una necrosis muy amplia. Y acá se puede ver, por ejemplo, las hifas. Y como les decía, esto es un poco más una imagen real de cómo se ven estas hifas en patología. Se ven hifas gordas, acá se ve el ángulo a 90 grados, acá también 90 grados, acá también se puede ver una de 90 grados, pero puede ser un poco complicado, es decir, no necesariamente es 90 grados, acá puede ser un poquito más ángulo agudo, por eso les digo a veces, digamos, no solamente la histopatología manda, sino también la presentación clínica y los cultivos. Vayamos con otro paciente. Este es un paciente varón de 57 años con trasplante de riñón, digamos, en 2018, y acude con falla respiratoria aguda. La falla renal ocurrió debido a diabetes e hipertensión no controlada. Y cuando le hicieron el trasplante en el año 2018, recibió globulina antitimocítico y actualmente se encuentra en prednisona, micofenolato y sirolimus. Y una vez más, como les decía, digamos, el uso de estas medicinas como micofenolato, sirolimus, entender cuáles son las cacadas y cuáles son las partes que están bloqueando les pueden ayudar a entender cuáles son las enfermedades fúngicas que pueden tener. Anyway, 2 meses antes de que yo vi al paciente, tuvo rechazo severo y recibió otra vez globulina antitimocito y dosis altas de esteroide. Ajá, no le cambiaron ninguno de sus profilaxis y cuando se acerca la emergencia tiene disnea progresiva durante las últimas 2 semanas y se encuentra actualmente en falla respiratoria. Esta es una presentación clásica de pacientes con neumocistosis en donde los pacientes tienen infiltrados pulmonares bilaterales, usualmente son ground glass opacities en ambos lados y los pacientes tienen una falla respiratoria que usualmente es bastante más prominente a lo que se puede visualizar en las tomografías o en las placas radiográficas. Neumocistosis es un patógeno muy, muy pequeño y requiere muchísimo de macrófagos y de la respuesta TH1. Por lo tanto, en pacientes que han recibido timoglobulina, no van a tener linfocitos T. Todos han sido eliminados por la timoglobulina y por lo tanto van a tener un riesgo muy, muy alto. Otros pacientes que tampoco tienen TH1 son los pacientes con VIH avanzado, lo que viene a ser estadiaje antiguamente dicho SIDA, no tienen una respuesta CD4 prominente y por lo tanto están expuestos a neumocistosis. En conclusiones, algo que es muy, muy importante es que las infecciones fúngicas usualmente tienen que ver con un desequilibrio entre el huésped y el patógeno. Y por lo tanto, entender cuál es ese desequilibrio les puede llevar a entender qué tipo de hongos pueden ocurrir y qué tipo de diagnósticos necesitan solicitar y cuál va a ser el tratamiento requerido. Y con eso podemos parar la clase y no sé si es que tienen algunas preguntas. Ok, puedo repetir el cuadro de histoplasmosis. Luciana, ¿te refieres al cuadro clínico o al cuadro histopatológico o al cuadro, digamos, de la parte inmunológica? La tablita, ok, acá está. Ok, ah, eso es la tablita de histoplasmosis. Bueno, ya, si es que vamos a hablar de histoplasmosis, el 95% más o menos de los pacientes que son expuestos a histoplasmosis no van a desarrollar ningún tipo de enfermedad. El otro 5%
van a desarrollar enfermedad. Y estamos hablando de la población en general. Ese 5% usualmente van a ser enfermedad pulmonar aguda y eso está usualmente asociado a pacientes que tienen exposición alta. Entonces, en pacientes normales van a ser, por ejemplo, en mi estado, en pacientes agricultores, gente que trabaja en silos, dos vecinos, dos casas, mi vecino de dos casas más hacia allá, am, trabaja en aires acondicionados, entonces se tiene que meter a los áticos y, por ejemplo, tuvo enfermedad pulmonar aguda. En pacientes que tienen inmunosupresión, en esos pacientes cambia y usualmente son ya sea sintomáticos o en estos porcentajes o pueden desarrollar enfermedad diseminada. La enfermedad diseminada en pacientes con histoplasmosis usualmente viene a ser lo que, no sé si lo seguirán diciendo, pero lo que el doctor Gotuso nos enseñaba como PIG o eh, proceso inflamatorio generalizado. Son pacientes que vienen con fiebre, citopenias, cambios en enzimas hepáticas, hepatoesplenomegalia, se sienten pésimo y usualmente es un proceso un poco subagudo, un par de semanas, y ya cuando llegan al hospital empiezan a deteriorarse rápidamente y si no los tratas, la mortalidad suele ser bastante alta. Am, Usualmente la gran mayoría de pacientes, a pesar de tener de enfermedad diseminada y tener, digamos, como decía el doctor Gotuso, PIG, ah, van a tener algún tipo de compromiso respiratorio, que es lo más común. Ok. ah, ¿Cuál es el motivo por el cual tienen el hierro más alto? Uf, ah, no sé, Sandra. ¿Por qué los pacientes con diabéticos no controlados tienen más hierro? Escapa mi conocimiento. Soy infectólogo. Habría que preguntarle a algún endocrinólogo. Hay un par de artículos de revisión súper, súper, súper buenos que si te interesa te los puedo enviar, que hablan específicamente de cuáles son los mecanismos de hierro en pacientes con mucorales y obviamente hay ah, una sobrefase con diabetes muy grande. Lo que es interesante es que muy probablemente hayan más mecanismos que no sean exclusivamente eh, relacionados a hierro, porque hay un estudio, bueno, hace mucho tiempo cuando empezaron descubrieron esto de relación con el hierro, trataron de bloquear el hierro con deferoxamina y a ver si es que eso conllevaba a menor riesgo y fue palpedo, al revés. Incrementó el riesgo de mucormicosis y incrementó la mortalidad. Entonces, a pesar de que ser un factor de riesgo importante, no es el único motivo por el cual los pacientes con diabetes no controlada tienen mucormicosis. Es súper interesante. Am, Sayuri pregunta si es que ambas respuestas son importantes, TH1 y TH17, si es más pequeño o más grande, digamos, si es que el tamaño del hongo es relacionado con la respuesta TH1 y TH17. La respuesta sencilla es parcialmente, pero no solamente. Eh, TH1 son usualmente para patógenos ya sea pequeños o intracelulares. Eso es usualmente para lo cual TH1 sirve más. Entonces, digamos, imagínate si es que vamos, por ejemplo, con el tamaño vamos a ver, una IFA veamos el tamaño de una IFA, si es que se puede ver en relación a, ok, en esto puedes ver la diferencia entre una IFA y las células inflamatorias alrededor. No hay forma que una de estas células inflamatorias pueda comerse a este hongo y controlarlo. Entonces, evolutivamente, tienes que tener mucho más que una célula que pueda eh,
en golf una de estas cifras. Y la única forma de hacerlo es tener muchas células alrededor que puedan eliminar. Entonces, teóricamente, los macrófagos no van a poder hacer eso, aunque parcialmente lo podrían hacer si es que hacen, por ejemplo, un granuloma. Pero en líneas generales, en patógenos que son multicelulares o en grandes, vas a requerir mucho más una respuesta a través de neutrófilos. Los eosinófilos no son tan útiles en enfermedades fúngicas, son mucho más para enfermedades parasitarias. Ah, entonces, cuando estamos hablando de neutrófilos, quienes gobiernan a los neutrófilos y, digamos, incluyen su proliferación y migración, van a ser las células TH17. Entonces, en pacientes que tienen hongos invasivos grandes, una respuesta TH17 va a ser más importante, mientras que en pacientes que tienen hongos pequeños unicelulares, la respuesta TH1 va a ser mucho más importante. Y eso lo vas a ver en, por ejemplo, neumocistosis, lo vamos a ver am, eh, neumocistosis, en histoplasmosis, criptococosis, que son células mucho más pequeñas en el cual vas a requerir una respuesta TH1. Obviamente hay bastantes más mecanismos, pero digamos, es una forma fácil de entenderlo. ¿Alguna otra preguntas? Todavía tenemos 6 minutos. Los que quieran parar un ratito antes de que sea la clase con el doctor Seas, pueden hacerlo. Los que quieran quedarse y seguir preguntando, por favor, háganlo. Azael buscó cuál es el mecanismo por el cual la diabetes no controlada lleva al incremento del hierro y menciona que la glucosa alta glicoliza la ferritina y la transferrina y reduce su afinidad por el hierro y eso hace que haya más hierro libre en plasma. Pero sí, suena como que eso podría ser un mecanismo. Suena como que es uno de los mecanismos, sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Am, sí, justo voy a poner acá. Si es que alguien quiere tener alguna pregunta o quiere algo específico, ya sea de hongos o de cualquier otro tema, este es mi correo electrónico. Envíenme un correo feliz de responderles cuando pueda, cuando quieran.